Graves episodios de las relaciones entre Haití y la República Dominicana. Si te has preguntado por qué los antiguos habitantes del Santo Domingo Español, actual República Dominicana, decidieron separarse de Haití, no te pierdas este video. Durante el proceso de lucha independentista se difundieron diversos documentos. Pero sin lugar a dudas es la manifestación de los pueblos de la parte este de la isla antes española o de Santo Domingo sobre las causas de su separación de la República Haitiana. Del 16 de enero de 1844, el más notable de los publicados en esta etapa. El texto se convirtió en la base legal del primer gobierno constituido de la República Dominicana, la Junta Central Gubernativa, y sirvió como la ley sustantiva de la nueva nación hasta la proclamación de la primera Constitución, el 6 de noviembre de 1844. En la declaración, cuya redacción ha sido atribuida a Francisco del Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella o a Tomás Bobadilla, se establecen los criterios fundamentales de la Constitución. Entre esos fundamentos figuran la creación de un Estado libre y soberano, el sistema democrático, la igualdad de derechos civiles y políticos, la abolición de la esclavitud, la libertad de cultos y la libertad de imprenta. Además, incluía un programa de gobierno, la instrucción pública, el desarrollo de la agricultura, del comercio, las ciencias y las artes, y la emisión de moneda dominicana. Los criollos dominicanos expusieron claramente en el manifiesto que los habitantes de la parte del este de la isla, antes española o de Santo Domingo, valiéndose de sus derechos, impulsados como lo fueron por 22 años de opresión y oyendo de todas partes las lamentaciones de la patria, han tomado la firme resolución de separarse para siempre de la República Haitiana y de constituir un Estado libre y soberano. De acuerdo con el texto, los habitantes de la parte este de la isla se sentían tiranizados por los invasores haitianos y se quejaban de que se les quisiera privar del idioma español, de la religión católica y de sus costumbres. Por eso escribieron: en nada ha variado nuestra condición, los mismos ultrajes, los mismos tratamientos de la administración anterior, los mismos o mayores impuestos. El mismo sistema monetario sin garantía alguna que labra la ruina de sus pueblos y una constitución mezquina que jamás hará la felicidad del país, ha puesto el sello a la ignominia privándonos, contra el derecho natural, hasta de lo único que nos quedaba de españoles, del idioma natal, y arrimando a un lado nuestra augusta religión, para que desaparezca de entre nosotros, porque si cuando esa religión del Estado, si cuando estaba protegida, ella y los ministros fueron despreciados y vilipendiados, ¿qué no será ahora rodeada de sectarios y enemigos? Entre los firmantes del documento, que circuló en Santo Domingo y otras localidades, estuvieron Francisco del Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella, Tomás Bobadilla, Jacinto de la Concha, Juan Nepomuceno Ravelo y Felipe Alfao. La creación de este manifiesto también es atribuida a Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, quienes junto a Vicente Celestino Duarte se encargaron de dirigir a los trinitarios durante el primer exilio de Juan Pablo Duarte, padre de la patria y creador del movimiento independentista dominicano. De acuerdo con Thomas Madiou, autor de Historia de Haití, la primera historia completa de Haití desde 1492 hasta 1846, los redactores del documento fueron Sánchez y Mella. El historiador haitiano también reseña que la circulación del manifiesto estuvo a cargo de varias personas, entre ellas de Juan Contreras, quien llevó una copia a Pedro Santana al Hato de El Prado, y de Gavino Puello, quien lo distribuyó en Azua, San Juan y Las Matas. Mientras que el historiador dominicano José Gabriel García, en su libro Compendio de la Historia de Santo Domingo, relata que se sacaron solamente 4 copias del manifiesto, una que llevó Juan Evangelista Jiménez al Cibao, otra que circuló Gavino Puello en los pueblos del sur, otra que dio a conocer Juan Contreras en los del este, y la que circulaba en la capital y sus inmediaciones. José Gabriel García indica que Gavino Puello aprovechó el pretexto de tocar fiestas en los pueblos como músico para ir con el manifiesto en el bolsillo y difundirlo.
Mientras, Juan Evangelista Jiménez se vio tan perseguido por el general Alexandre Morisset, que tuvo que esconderse en La Vega en casa de la familia Villa. De esa forma clandestina circuló la manifestación de los pueblos de la parte este de la isla antes española o de Santo Domingo, sobre las causas de su separación de la República Haitiana. Del 16 de enero de 1844, un texto fundamental en la historia dominicana. El degüello de Moca, un capítulo oscuro de la historia dominicana. El degüello de Moca fue un genocidio perpetrado por el ejército haitiano en la parte española de la isla de Santo Domingo, hoy República Dominicana, en 1805. Suceso que marcó profundamente la historia de la nación. Entonces, los líderes haitianos, como Jean-Jacques Dessalines y Henry Christophe, buscaban expandir su dominio sobre toda la isla de Santo Domingo. ¿Pero qué ocurrió exactamente? Entre el 3 y 28 de abril de 1805, bajo el mando de líderes haitianos, se llevaron a cabo masacres indiscriminadas contra la población civil dominicana. Miles de personas, incluyendo mujeres, niños y ancianos, fueron asesinadas brutalmente. La ciudad de Moca, ubicada en la provincia Espaillat, se convirtió en el epicentro de esta atrocidad. Las tropas haitianas, con el pretexto de buscar a los seguidores del gobernador Jean-Louis Ferrand, entraron a la iglesia donde se había congregado la población y comenzaron a masacrar a todos los presentes. La invasión de Dessalines, de 25.000 soldados, se produjo el 19 de febrero de 1805 y fue enfrentada por el gobierno francés, representado por las tropas de Louis Ferrand y por los criollos. Tras 2 semanas de sitio, las tropas de Dessalines redujeron a cenizas la villa de San Carlos. Las tropas de Dessalines, según relata Lemonnier de la Fosse, estuvieron a punto de apoderarse de la ciudad y rendirle por hambre. Después de haber forzado a la población a comerse los perros, los caballos, las ratas y los gatos, se produjo la llegada de una escuadra francesa con 3 fragatas, de Edward Thomas de Bourges, conde de Nisidi. Dessalines pensó que se trataba de una gran invasión y emprendió la retirada, pero se llevó consigo centenares de mujeres y niños como rehenes para servir de pasto sexual a su soldadesca. En la invasión a Santo Domingo participaron los generales que luego asumirían el mando de Haití, Alexandre Pétion, comandante de la Columna del Sur, Henry Christophe, general en jefe de las tropas que invadieron por el norte. Nicolás Geffrard, padre del que luego sería igualmente presidente, Fabre I. Los días 3 y el 4 de abril de 1805, los haitianos ejecutaron las matanzas de Moca y Santiago, llevadas a cabo exclusivamente contra personas de raza blanca. Uno de los supervivientes de la matanza, Gaspar Arredondo y Pichardo, declaró en las memorias del degüello, que, en aquel punto y hora, ser blanco era un delito, ya que las tropas de Dessalines se habían proclamado enemigos jurados de las personas de raza blanca. Gaspar Arredondo y Pichardo, joven abogado de Santiago, había resistido junto a otros el ataque criminal en esa ciudad hecha por los mismos haitianos antes que el suceso de Moca, por lo que tuvo que huir hacia Cuba. Desde esa isla escribió su historial de mi salida de Santo Domingo el 28 de abril de 1805. Arredondo y Pichardo relató que el comandante haitiano había impartido la orden a sus tropas de que las mujeres de todas las clases y edades se reunieran en la iglesia y los hombres en la plaza, pues todos, bajo la buena fe de la capitulación celebrada con los vecinos, debían obedecer a las prevenciones del jefe que mandaba. Todos obedecieron creyendo que se iba a proclamar algún indulto o gracia a favor de ellos, y el indulto fue degollarlos a todos, luego de que se verificó la reunión prevenida, como a ovejas acorraladas.
Arredondo y Pichardo califica aquello como un sacrificio espantoso, sacrílego y bárbaro. En su obra Arredondo y Pichardo califica como degüello la matanza realizada por los haitianos en Santiago el 28 de febrero de 1805, quienes entraron a sangre y fuego con todos los del país para hacerse paso a la capital, y agrega que toda aquella población y los pueblos del tránsito fueron reducidos a ceniza por la tropa negra en su retirada, destruyendo hasta los altares. Los sacerdotes que encontraron fueron presos, y después sacrificados. Arredondo y Pichardo continúa narrando cómo se llevaron a pie para Haití, a los que dejaron vivos, entre ellos al octogenario vicario Pedro Tavares, y relata que muchos murieron de hambre y sed en el camino. En tanto, Summer Wells, autor de La Viña de Nabot, señala que los residentes fueron congregados en número de 500 en la iglesia para presenciar un solemne Te Deum en acción de gracias. Y ahí a mansalva fueron degollados sin misericordia. En su libro Invasiones haitianas de 1801, 1805 y 1822, el historiador dominicano Emilio Rodríguez de Morici recoge una reveladora documentación originada en la época y las consecuencias de los hechos, que dan cuenta de la devastación, los asesinatos innecesarios, el saqueo y la desolación que los haitianos causaron en el territorio dominicano, especialmente en 1801 y 1805. A pesar de que los aportes historiográficos sobre el episodio son contundentes, Fray Cipriano de Utrera negó siempre la magnitud del sangriento episodio y escribió en 1925 que el degüello de Moca, causado por tropas haitianas, no fue generalizado, sino selectivo contra dominicanos que apoyaron al régimen francés, y que 500 muertos era una cifra exagerada porque la población de Moca no alcanzaba ese número, y que el cura Pedro Geraldino, supuestamente asesinado entonces, apareció vivo. Después, no hubo Te Deum, ni el sacerdote fue ensartado en las bayonetas, ni la matanza fue dentro de la iglesia, escribió el historiador. En verdad, el degüello de Moca ha generado diversas versiones, pero tuvo consecuencias devastadoras para la sociedad dominicana, ya que miles de personas inocentes perdieron la vida en la masacre. El acontecimiento dejó una profunda huella en la memoria colectiva dominicana, generando un sentimiento de trauma y pérdida. La sociedad tardó por décadas en recuperarse de las consecuencias de este genocidio. El trágico acontecimiento se encuentra reflejado en la literatura dominicana. El escritor Bruno Rosario Candelier publicó, en el 2019, la novela El degüello de Moca, en la que aborda la historia de su tierra antes y después del genocidio. Infausto suceso acaecido en el templo Nuestra Señora del Rosario en Moca. Un suceso catastrófico que ocupa un capítulo funesto en la historia de las relaciones dominico-haitianas.